es egresado de la licenciatura en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también máster y doctor en Estadística por la Universidad de Wisconsin en Madison, y ha sido investigador de tiempo completo en el Departamento de Estadística del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde ocupó también el cargo de jefe de este departamento. El pasado 25 de septiembre recibió su nombramiento como profesor emérito por su larga trayectoria profesional en el instituto. Otros cargos que ocupó fue como investigador invitado en la Dirección General Adjunta de Investigación, donde también había ocupado la dirección de modelos econométricos espaciales y coordinación de investigación. Fue jefe de investigación estadística de la Dirección de Investigación del Banco de México y director de sistemas de información en la Dirección General de Planeación y Programación Educativa. Con respecto a las sociedades científicas, ha presidido la Asociación Mexicana de Estadística y el Inter-American Statistical Institute. Bueno, la charla que nos va a dar ahora tiene por título Métodos estadísticos para la retropolación de series de tiempo oficiales. Así que los dejo con Víctor Guerrero. Muchas gracias, Lila, por la presentación. Y pues quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento, a Mercedes en particular, a Mercedes Andrade, por haberme permitido presentar este trabajo en estas jornadas. Como decía Luis, ver caras conocidas y siempre afables como la de Belio Fabroni, la de Sergio Yáñez, en fin, tantos amigos, tantos colegas que veo por aquí, vía Clide también, en fin, todas estas personas con quienes he compartido experiencias dentro del IASI, por ejemplo, o bien dentro de algunos otros eventos en los que hemos participado de manera conjunta. Bien, el día de hoy voy a presentar entonces una charla que se refiere a la extensión de series de tiempo, ¿sí?, de carácter oficial y que pues son obtenidas en el Instituto de Estadística de México, que se llama el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bien, sin más preámbulo, voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes y permítanme ver si se puede. Aquí está, es esta de aquí. Espero que la estén viendo. Sí, aquí está la presentación que voy a hacer. Este es un trabajo conjunto con el doctor Francisco Corona. Él es un investigador dentro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Y bueno, este trabajo lo realizamos en el 2017, que fue cuando yo estuve de sabático, me dio un sabático el ITAM, y fui a trabajar al INEGI para uno de estos problemas que se presentan en institutos de estadística oficial. ¿Sí? Este fue uno de los 3 problemas que teníamos que atacar. Y bueno, pues afortunadamente los resultados fueron bastante buenos. Y por eso me atrevo a presentarlos aquí. La denominación de la charla, como ustedes pueden ver, es Métodos estadísticos para la retropolación de series de tiempo oficiales. El término de retropolación es un tanto novedoso porque pues se refiere perdón, a echar para atrás, ¿sí?, las series de tiempo. Comúnmente uno está interesado en hacer hacia adelante, es decir, en pronosticar o predecir series de tiempo. Bueno, en este caso, la idea es echarlas, pero hacia atrás. ¿Sí? Es un poquitito más complicado porque aquí ya se tiene evidencia de lo que ocurrió. ¿Sí? Eso puede ser más complicado porque está sujeto a críticas de las personas
pues que han trabajado en esto, que han utilizado datos, que han visto lo que ha ocurrido, y pues no es fácil llegar a conclusiones que desmientan lo que la gente ya sabe. ¿Sí? Entonces, pues voy a comenzar entonces hablando de, ya me fui 2 veces, aquí está, la introducción. Entonces, voy a hablar de las series de tiempo que pues más interesan al INEGI. Una de ellas es el Producto Interno Bruto, el PIB de México, que constituye una de las fuentes más importantes, desde luego, de información para tomar decisiones macroeconómicas. ¿Sí? Por lo tanto, este es uno de los focos principales de atención para los usuarios de datos oficiales. ¿Sí? En México está muy claro que los datos oficiales son los que se producen con fines de interés público, y existe toda una ley, la ley de estadística, en donde se definen los datos oficiales, y pues no se debe confundir los datos oficiales con cualquier otro tipo de bases de datos que pudieran existir por ahí. ¿Sí? Bien, entonces en abril de 2017 fue cuando comenzamos a trabajar, y las series de tiempo del PIB trimestral de los 32 estados que constituyen a la República Mexicana, o sea, que constituyen a México, solamente cubrían los años de 2003 a 2015. O sea, eran pocos años de datos trimestrales los que se tenían del PIB. Así pues, en el INEGI nos pidieron que estimáramos las series de tiempo de este PIB trimestral por estado. Y esto que lo hiciéramos pues tan atrás como fuera posible. Desde luego, con el mayor nivel de desagregación sectorial y utilizando el año base más reciente. Bueno, entonces, lo que vimos mi colega y yo fue que había distintas bases de datos, y esas distintas bases de datos son muy heterogéneas. ¿Sí? Algunas pues se van atrás, pero tienen un año base distinto del que era el más reciente en ese momento, del 2013. Y en fin, ahorita vamos a ver precisamente de qué estoy hablando. ¿Sí? Entonces, ya que vimos los datos, propusimos utilizar modelos estadísticos y tener en cuenta todas las restricciones temporales y contemporáneas, así como todas las bases de datos oficiales disponibles. ¿Sí? De tal manera que no hubiera posibilidad de que alguien nos dijera, oye, pero yo sé que en tal momento ocurrió tal cosa. No, con los datos oficiales, esto es lo que sabemos que ocurrió, y no nos pueden desmentir en lo que vayamos a obtener. Bien, entonces vamos a ver cuál es la información oficial que estaba disponible en abril de 2017. Y teníamos unas bases de datos que estaban clasificadas por estado. Teníamos una primera base de datos que es del indicador trimestral de la actividad económica estatal. Este es un indicador y por lo tanto no tiene unidades. ¿Sí? Esta base de datos es estatal. ¿Sí? Acá estoy definiendo lo que significan estas siglas. Es estatal, es trimestral, por gran actividad económica, y va del 2003 al 2016, con año base 2013. Año base quiere decir que a precios constantes de 2013. Bueno, segunda base de datos, que también es estatal, es del PIB. Lo tenemos por estado, pero esto es anual. No es trimestral como se necesita. Además, tampoco es por gran actividad, sino que lo tenemos por sectores. Sectores es una subclasificación de gran actividad. ¿Sí? Después tenemos que son
datos que van del 2003 al 2015 y estos tienen la base, como año base, el 2013. Bueno, después tenemos esta tercera base de datos, que también es estatal, es anual, ¿sí? Es por gran división, va de 1993 hasta el 2006 y tiene una base de datos, perdón, un año base que es 1993, distinto del más reciente que es 2013. Entonces tenemos pues estas bases de datos estatales, pero como ustedes ven, pueden ver aquí, pues son muy diversas, muy heterogéneas y pues tenemos que compatibilizarlas. Bueno, entonces tenemos ahora las bases de datos nacionales. Estas bases de datos son la número 4, que es del PIB, que es a nivel nacional, no es estatal, pues como decíamos, sino nada más existen los datos a nivel nacional, trimestral, por subsector y del 93 hasta el 2016. Y si tiene el año base 2013. Otra base de datos nacional es esta que está aquí. Y tenemos que, pues esta sí es trimestral, está clasificada por gran división y tiene datos desde 1980 hasta 1998. Y el año base en el cual fue clasificada esta base de datos es 1993. Así es que vemos que lo más que podríamos llegar a echar para atrás las series es hasta 1980, ¿sí? Y lo más hacia adelante es 2016. Bueno, pues es a lo que nos vamos a comprometer, ¿sí? Utilizar estas bases de datos para compatibilizarlas, porque son muy heterogéneas, y a extenderlas hasta 1980 y hasta 2016. Entonces tenemos que hay un nivel geográfico que es por estado y que puede ser nacional. Bueno, lo nacional incluye lo estatal, desde luego, ¿sí? La agregación temporal es trimestral o anual, ¿sí? También lo anual tiene que ser congruente con lo trimestral, de tal manera que el promedio de los trimestres sea igual al dato anual. Bien, a nivel sectorial tenemos la gran actividad económica y tenemos otras clasificaciones que se utilizaban en 1993, que es la gran división, el sector de actividad y el subsector de actividad, ¿sí? Entonces, esta gran división tiene como año base 1993, mientras que la gran actividad económica tiene como año base el 2013. Bueno, los periodos que se cubren entonces son del 2003 a 2016, ¿sí? Por ejemplo, la primera del ITAE es de 2003 a 2016, ¿sí? Y así estamos denotando los demás periodos. Aquí tenemos de 2003 a 2015, de 1993 al 2006 y bueno, pues así sucesivamente. Y después tenemos también los años base, o sea, a precios constantes de 1993 o de 2013. ¿Sí? Entonces, este es un problema real, ¿sí? Que se estaba viviendo en ese momento en el INEGI y que nos pedían que tratáramos de proporcionar alguna solución, ¿sí? Entonces, lo hicimos utilizando modelos estadísticos, ¿sí? Bien, el resumen de las técnicas que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a utilizar primero la conversión. Esta conversión sirve para concatenar dos series de tiempo que tienen diferentes años base. Para ello,
se asigna al primer trimestre de la serie con el año base más reciente la tasa de crecimiento trimestral de la serie con el año base más antiguo. Y esto sin que las demás tasas de crecimiento cambien, ¿sí? Entonces, esta es una primera técnica. Bien, la segunda técnica es la desagregación temporal univariada. Una serie de tiempo con baja frecuencia de observación, por ejemplo, una serie de tiempo anual, se desagrega con la ayuda de una serie de tiempo que se conoce como auxiliar y que está desagregada. Por ejemplo, una serie trimestral. Y entonces podríamos hacer que la estimación de una serie trimestral a partir de una serie anual con ayuda de un índice trimestral, ¿sí? Esto es a grandes rasgos la desagregación temporal univariada. Luego tenemos la retropolación restringida múltiple, en donde los pronósticos hacia atrás de un vector de series de tiempo los vamos a restringir de forma que se satisfaga un conjunto de restricciones lineales de tipo contable, ya sea sectorial o geográfica, ¿sí? Entonces, estas restricciones lineales venían dadas por las restricciones típicas de la contabilidad nacional, de que, pues, por ejemplo, los trimestres tienen que promediar al año, de que la suma de todas las grandes actividades económicas den el total de la actividad, o sea, el total del PIB, y así por el estilo. Bueno, y finalmente tenemos una técnica de reconciliación, de tal manera que un grupo de series de tiempo, o sea, un vector de series de tiempo, de hecho, se va a ajustar al imponerles a esas series de tiempo unas restricciones lineales contables, pero que sean de carácter geográfico. Es decir, que la suma de los PIBs correspondientes a cada uno de los estados sumen al total nacional, ¿sí? Entonces, estos son los problemas que se tenían que enfrentar mediante las técnicas que les estoy mencionando. Ahora bien, los objetivos específicos que podemos reconocer en esto es, en principio, la desagregación temporal del PIB estatal, ¿sí? Tenemos aquí un PIB estatal que es anual por gran actividad y que va del 2003 al 2015 con un año base de 2013. Y esto lo hacemos con la ayuda del ITAE, ¿sí? Que tiene, en lugar de ser anual como el PIB que se está pidiendo, es trimestral. Entonces vamos a tratar de desagregar este PIB anual para que nos dé un PIB trimestral, ¿sí? Y entonces vamos a estimar así el PIB estatal trimestral por gran actividad de 2003 a 2015 con año base 2013. En segundo lugar, vamos a convertir el año base del PIB, que es estatal anual por gran actividad 93 a 2002, con año base 93 al del 2013. Es decir, vamos a cambiar el año base, ¿sí? Con ello vamos a obtener el PIB estatal igualito que esto, igualito que lo anterior, pero ahora en lugar de ser 1993 el año base, vamos a utilizar el año base 2013. ¿Sí? Entonces aquí vamos a utilizar conversión. Posteriormente, vamos a retropolar hacia 1993 el PIB estatal trimestral por gran actividad de 2003 a 2015 con año base 2013, imponiendo las restricciones anuales del PIB. Perdón, tomé un trago de agua. Entonces tenemos que
vamos a obtener con esto un PIB que va a ser estatal, trimestral, por gran actividad, de 1993 a 2015 con año base 2013. Y así vamos a ir haciendo todos estos, vamos a ir aplicando estas técnicas y por último vamos a retropolar hasta 1980 ese PIB estatal que ya teníamos y trimestral con restricciones del PIB nacional trimestral por gran división de 80 a 98 con año base 1993 y actualizaremos posteriormente hacia 2016 para estimar este nuevo PIB. Este nuevo PIB ya es estatal, trimestral, por gran actividad, de 1980 a 2016, con año base 2013. Esto es lo que buscamos finalmente, ¿sí? Esto es lo que queremos obtener y que sean todas las series, desde luego, homogéneas, que estén expresadas en pesos, ¿sí? El ITAE, como les decía yo anteriormente, es un indicador, ese no tiene unidades. Bueno, el PIB sí lo queremos en unidades, en pesos constantes del año base correspondiente. Bien, el procedimiento va a ser secuencial. Vamos a tener en principio ciertos insumos, ¿sí? Están las bases que les mencioné previamente y lo que les digo, lo que está con rojo quiere decir que esto no es lo que buscamos, tenemos que corregirlo, esto no tiene unidades. Aquí es esta segunda, este segundo insumo, es anual, eso no es lo que queremos todavía, y va del 2003 al 2015, tampoco es lo que buscamos. Y aquí, así por el estilo, esto es anual, no lo queremos así, por gran división, de 93 al 2006 y con año base 93. Todo lo rojo hay que corregirlo. Lo mismo acá, esto es nacional, viene desde 1993, eso hay que corregirlo. Nacional por gran división y llega solamente hasta el 98. Hay que corregirlo, lo mismo que el año base. Entonces ahí están digamos, subrayados en rojo las partes que tenemos que ir corrigiendo poco a poco mediante un procedimiento secuencial, ¿sí? Entonces, con esos insumos vamos a obtener las siguientes salidas, ¿sí? O los siguientes productos. Si unimos las bases 1 con 2, ¿sí? Esas dos bases del ITAE con el PIB, vamos a poderlas unir a través de desagregación temporal univariada. ¿Sí? En un momento voy a decirles qué tipo de desagregación o cómo es que se va a realizar esta desagregación temporal univariada. Y vamos a obtener una nueva base de datos que es del PIB estimado y por eso ya estamos utilizando aquí un gorro que estamos poniendo sobre el PIB, ¿sí? Ese es el PIB estimado con año base, para el estado, para el trimestre, para la gran actividad y tenemos de 2003 a 2015 con el año base que requerimos. Con esto vamos a poder tener datos entonces de 2003 a 2015 con lo que necesitábamos, como va a ser un insumo también esto a su vez cuando se requiere utilizar esta serie 6. Por ejemplo, para aquí la tenemos, la vamos a utilizar para hacer retropolación restringida, ¿sí? La conversión anual va a ser uniendo las series de tiempo del tipo 2 con las del 3 y obtendremos entonces una nueva serie, vamos a llamarle un PIB con tilde, que tiene estas características, ¿sí? Entonces vamos a ir paso a paso corrigiendo cada uno de los problemillas que aparecen aquí, ¿sí? Tenemos que desagregar series, tenemos que hacer conversiones,
tenemos que efectuar retropoblación restringida multivariada, ¿sí? Y esta retropoblación restringida la vamos a efectuar también con, igual que los demás, con modelos, ¿sí? Aquí vamos a utilizar modelos de series de tiempo, y en lo que toca al caso univariado, utilizaremos modelos de tipo ARIMA. En el caso multivariado, vamos a utilizar vectores autorregresivos, ¿sí? Entonces tenemos eso y vamos a ir haciendo paso por paso las correcciones. Aquí ya después tenemos una reconciliación uniendo las series 4 con la que obtuvimos acá, con la 8, ¿sí? Y esto vamos a ver que nos da unas series que van de 1993 al 2002. Después tenemos una conversión trimestral, ¿sí? Esta conversión trimestral nos va a permitir pues unir las series 4 con la 5, ¿sí? Estas dos que están acá, las vamos a unir y después vamos a hacer una retropoblación restringida multivariada. Esta es la segunda vez que hacemos retropoblación restringida multivariada. Aquí tenemos la primera, aquí tenemos la segunda, van a ser distintas, porque con una vamos a tener una dimensión de los vectores autorregresivos de dimensión 3, y en el otro caso, aquí, vamos a tener vectores autorregresivos de dimensión 32. Ahora les explico a qué me refiero con esto. Y vamos a tener entonces, uniendo los resultados de 9 con 10, vamos a tener el resultado 11, que ya es un PIB estimado de, por estado, que es trimestral, por gran actividad, que viene desde 1980 hasta 2015 y ya tiene el año base que necesitamos. Entonces aquí el único problema que vamos a tener es con esto. Entonces vamos a tener que actualizar utilizando los nuevos datos al 2016, que eran los últimos que se tenían cuando iniciamos este trabajo, bueno, cuando realizamos este trabajo en el 2017. Entonces ya obtuvimos, uniendo estas bases de datos, ¿sí? Obtuvimos el PIB estimado que necesitábamos y que ya viene entonces desde 1980 y cubre hasta el 2016 con las características deseadas. Es decir, es estatal, trimestral, por gran actividad, va de 1980 a 2016 y tiene el año base requerido, es decir, el año base 2013. Y aquí habremos terminado ya con el trabajo, pero tenemos que ir aplicando estos procedimientos de manera secuencial. Bueno, en principio, la conversión, ¿cómo la vamos a realizar? Vamos a utilizar lo que la gente que trabaja en estas, digamos, en este tipo de actividades, utiliza. Es una técnica que se conoce como de macrodatos. Esta técnica es usada por los contadores nacionales, ¿sí? La gente que está haciendo contabilidad nacional, para cambiar la clasificación de actividades económicas. Y lo que se hace es seguir un patrón que va de abajo hacia arriba, de tal manera que se capture la dinámica de las actividades económicas en detalle. O sea, de la clasificación más desagregada hacia lo más agregado que se pueda tener. Entonces tenemos ese enfoque que va de abajo hacia arriba y se captura con ello la dinámica de las actividades económicas, ¿sí? Después, de las grandes divisiones de actividades manufactureras clasificadas según el Catálogo Internacional de 1993, o sea, ahí teníamos un catálogo de actividades, vamos a pasar a grupos de subsectores de actividades manufactureras clasificadas según un nuevo catálogo que fue definido por México, Estados Unidos y Canadá en 1994, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor.
Entonces se cambiaron los catálogos de actividades y había que hacer una conversión para que pudiera tener sentido seguir hablando de las mismas actividades económicas, ¿sí? Después de grupos de sectores clasificados por gran división de actividad económica que se hacía en 1993, se pasó a la gran actividad económica que se utiliza desde 1994. Bueno, pues estas series convertidas se van a usar como series preliminares en las etapas de retropoblación restringida y de reconciliación, ¿sí? Entonces, esta parte es esencialmente un trabajo de contabilidad nacional. Tuvimos que consultar a los contadores nacionales del INEGI para ver cómo se podían ir convirtiendo a las actividades de un catálogo al otro. Bien. Segundo, la regla para hacer los trabajos de desagregación temporal y de retropoblación, así como de reconciliación, utilizamos una regla de combinación que les voy a mostrar enseguida. Esa regla de combinación la habíamos propuesto ya en el año 2003. La propusimos en un colega, Daniel Peña, y yo, y vimos que podía ser utilizada con relativa facilidad para hacer este trabajo que teníamos que efectuar en el 2017. La idea básica es predecir un vector, ¿sí? Vamos a llamarlo un vector Z, ¿sí? Que tiene estos elementos que son series de tiempo, en donde ZT es un vector también para T desde T más 1, la T mayúscula, es la última observación de las series, hasta T más H mayúscula, ¿sí? Que es el horizonte de pronóstico. Entonces tenemos un vector que es de tamaño K, la T, que es la última observación de las series, y H, que es el horizonte de pronóstico. Comúnmente ese horizonte de pronóstico está localizado en el futuro, pero aquí nos vamos a referir al pasado. Lo que vamos a hacer es revertir el orden del tiempo, ¿sí? Utilizar modelos que comúnmente ven hacia adelante y ahora queremos que vean hacia atrás, ¿sí? Bueno, los pronósticos están basados en un conjunto de información relevante, vamos a llamarle X, que por lo común contiene valores pasados de Z, y también el vector de pronósticos que se va a utilizar va a ser Z gorro sub X, ¿sí? O sea, es una estimación de un pronóstico que se va a obtener a partir del vector que se tiene aquí arriba, este vector Z. Entonces podremos escribir Z sub X con gorro, ¿sí? Igual a la Z que tenemos allá previamente obtenida, más un error aleatorio, ¿sí? Este error aleatorio es vectorial, ¿sí? Es decir, es un vector aleatorio con estos elementos, ¿sí? Este vector aleatorio vamos a suponer que tiene media cero y que estos elementos, cada uno de los ETs que están aquí, van a tener una matriz de varianza-covarianza dada de esta manera. Va a ser la varianza de la matriz de varianza-covarianza de este error dado X es igual a una sigma de E. Entonces, por aquí ya empiezan a aparecer los modelos y ahora también vamos a suponer que existe un vector Y de dimensión M que contiene información adicional acerca del vector que deseamos estimar. Este vector Y,
¿sí?, puede provenir de pronósticos producidos por modelos de series de tiempo alternativos. Por ejemplo, de un modelo para datos con diferente frecuencia de observación o con diferente nivel de agregación sectorial, ¿sí? La cosa es que tenemos este vector de datos adicionales, ¿sí? En este caso, la información externa al modelo proviene de las restricciones lineales impuestas por el sistema de cuentas nacionales, ¿sí? Y esas restricciones lineales tienen que cumplirse. O sea, no se permite que haya alguna discrepancia, no se permite que haya error en estos valores, digamos, ¿sí? Entonces, este vector Y se supone relacionado con el vector que se va a predecir, Z, mediante un conjunto de restricciones lineales que se expresan de esta manera, en donde C es una matriz conocida de rango completo, ¿sí? Entonces tenemos esto adicionalmente a lo que les mostré previamente. Bueno, pues ahora vamos a tratar de unir esas dos cosas. Esta regla de combinación de predictores aparece en este artículo que al final estará la referencia, publicado en el 2003, ¿sí? Lo que queremos es estimar o bien predecir el vector aleatorio Z, dada una estimación preliminar ZX y la información ZX gorro y la información adicional Y. Bien, estos vectores que están aquí, la ZX y la Y, se relacionan con Z por medio de estas ecuaciones, ¿sí? Tenemos aquí estas dos ecuaciones que ya di los argumentos para que aparezcan tal y como las estoy escribiendo aquí. Y lo que vamos a hacer es adjudicarles ciertas características para poder utilizar modelos estadísticos. Vamos a pensar que la esperanza de Z es igual a 0, ¿sí? Bien, esta esperanza del error dado X va a ser igual a 0 también. La varianza de E de X es igual a sigma de epsilon. Y la esperanza de Z de X por E transpuesto dado X va a ser igual a 0. Perdón, aquí esto es un error. Esto debe ser la esperanza de Z igual a Z de X, ¿sí? Entonces, pero bueno, si tenemos que estos vectores Z de X, Y y la matriz sigma de epsilon son conocidos, se puede encontrar el predictor lineal con error cuadrático medio mínimo, es decir, el predictor lineal óptimo en el sentido de error cuadrático medio mínimo del vector Z, que va a estar dado por esta expresión. Esto es lo que obtuvimos de Daniel Peña y yo, y que pues se puede demostrar y aparece pues demostrado en el artículo correspondiente, ¿sí? Tendremos que la esperanza de Z, dada la información, toda la información disponible, la estimación preliminar y el vector que viene dado adicionalmente, van a poderse combinar de tal manera que tengamos la Z de X en principio y la vamos a corregir de esta forma. Vamos a tener también la estimación de la matriz de varianza-covarianza de las estimaciones que obtengamos, que va a estar dada por esta expresión. Y lo que tenemos que hacer es estimar esta matriz A de Z, ¿sí?, que involucra a la matriz sigma de E, ¿sí?, que estamos diciendo que es conocida, al igual que la matriz C. Bueno, en la práctica no son conocidos estos elementos y tendremos que estimarlos a partir de los datos. Bueno, un caso particular de la regla de combinación fue derivada en un trabajo que hicimos previamente, que hice previamente con Fabio Nieto en el 99,
para resolver el problema de desagregación temporal y contemporánea de series de tiempo múltiples, ¿sí? Entonces, para ello se utilizan estimaciones preliminares de ZT y Z, de tal manera que se pueda obtener esta expresión, en donde S admite la representación de un vector autorregresivo estacionario de orden P mayor o igual que 1, y que se puede escribir entonces así esa representación. Esta matriz pi de B es una matriz polinomial en el operador de retraso B, y A de T, que está aquí, forma una sucesión de vectores de ruido blanco con media cero, ¿sí? Entonces vamos a poder escribir de esta relación que tenemos aquí para cada una de las T's, vamos a agruparlas todas y vamos a tener esta expresión en donde la esperanza de A va a ser igual a 0 y la matriz de varianza-covarianza va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí, y de Mn por, en donde este por es un producto Kronecker, ¿sí? Entonces tenemos este resultado que se puede ver, se puede demostrar que es un caso particular de la regla de combinación que obtuvimos en el 2003. La matriz pi entonces va a tener los coeficientes del modelo de vector autorregresivo, y vamos a tener entonces la posibilidad de estimar esa matriz pi, pues estimando el vector autorregresivo correspondiente, ¿sí? Aquí vamos a tener válida, vamos a suponer válida la representación pi s de A cuando la esperanza de A dado W es igual a 0 y su matriz de varianza-covarianza es P por sigma, en donde esta P es una matriz positiva definida que se deduce de los datos. O sea, haciendo el análisis de datos, vamos a obtener esa estimación de la matriz P. También vamos a suponer que W y Z admiten la misma representación, o sea, la estimación preliminar y los datos. Vamos a suponer que tienen la misma representación de vector autorregresivo, y entonces tendremos que para una serie es esto que tenemos aquí, para la otra es esto, y por lo tanto van a discrepar, van a ser distintas solamente por los ruidos blancos que tienen distintas matrices de varianza-covarianza, ¿sí? Entonces tenemos ahí modelos que se van a utilizar y vamos a ver que las observaciones, las Y's, se asocian con Z mediante un proceso de agregación, ¿sí? Vamos a obtener las Y's como agregación. Esos elementos C minúsculas van a formar la matriz C que les había dicho previamente. Esas minúsculas CJL van a ser constantes conocidas y no todas iguales a 0. Bien, al escribir C1, digamos, CL, perdón, para, como una matriz diagonal, para L desde 1 hasta M, y Y que va desde Y1 hasta YN. Entonces tendremos que las restricciones temporales se pueden escribir así, y las restricciones contemporáneas se van a poder escribir también de esta manera, de tal manera que tengamos un vector B de constantes. Por lo tanto, todas las restricciones, tanto las temporales como las contemporáneas, se cubren de esta forma, ¿sí? Tenemos vectores YT y vectores YC, ¿sí?, que van a ser temporales y contemporáneas, y vamos a obtener entonces esta expresión donde pues la YC va a tener todos estos elementos, MN elementos. Como resultado, en la situación temporal y contemporánea que consideramos Fabio, Nieto y yo en el 99, el estimador de Z, dados W y Y, surge de la regla de combinación, ¿sí?, que es la misma expresión que teníamos antes, pero ahora tenemos una manera distinta de estimar
la matriz de varianza-covarianza, porque aparece una matriz A que es relativamente complicada y que además utiliza la matriz inversa generalizada de Moore-Penrose, ¿sí? Entonces, bueno, es un poquitín complicada la expresión, pero al final de cuentas todo esto lo hace la computadora. Así es que no tenemos que preocuparnos demasiado por los cálculos. La desagregación univariada resulta que es un caso particular también de la regla de combinación, ¿sí? Y aquí podemos ver que esta desagregación univariada va a ser de tal manera que se obtengan promedios, ¿sí? ¿Sí? Los datos trimestrales tienen que promediar al dato anual. Por lo tanto, este vector C va a ser precisamente dividir entre 4. Eso es lo que vamos a estar diciendo al final de cuentas, ¿sí? Que vamos a promediar esos datos y los sumamos primero y dividimos entre 4. Y aquí tenemos entonces que para hacer la desagregación, en lugar de vectores autorregresivos, utilizamos en este caso un modelo autorregresivo con tendencia determinista. Y aquí tenemos también que epsilon t es una variable de ruido blanco. Aparece también la matriz A, ¿sí? Que tenemos que estimar a partir del modelo de vector, del modelo de tipo autorregresivo, ¿sí? Ese modelo autorregresivo permite la estimación de pi y por lo tanto ya se puede utilizar la regla de combinación, ¿sí? Esto es en esencia el resultado que obtuvo Nieto en 1998, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa regla de combinación es la que sirve como, digamos, como sombrilla para cubrir todas las posibilidades, en este caso, que tenemos por resolver. Entonces, tenemos retropolación restringida multivariada también, y aquí vamos a utilizar un vector de pronósticos irrestrictos, y esto vamos a obtener esos pronósticos a partir de un modelo de tipo bar, ¿sí? Vamos entonces a obtener la matriz pi a partir de la estimación del modelo bar y vamos a obtener también la estimación esta que aparece aquí, en donde incluimos ya tanto restricciones temporales como contemporáneas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a aplicar la regla de combinación y lo que vamos a hacer es pues utilizar los procedimientos de manera secuencial, ¿sí? Para ello aplicamos una técnica en particular y una vez que hayamos hecho eso, los resultados se consideran fijos para la siguiente etapa. Por ejemplo, después de desagregar temporalmente una serie, esa se considera fija al aplicar retropolación restringida. Bueno, después tenemos que considerar cosas como la validación de los supuestos. Por ejemplo, validación de estacionariedad y de no autocorrelación residual en los modelos subyacentes. Hay que verificar el uso apropiado del método de Nieto, ¿sí? Por ejemplo, que no haya correlación cruzada entre los errores de los modelos. Y bueno, tendremos que comparar con algún otro método y comparamos con un método que se utiliza en otros lugares, en particular en Statistics Canada, ¿sí? Que es el método de Denton-Cholet, ¿sí? Este método es, digamos, automático, no tiene manera de verificarse su optimalidad, mientras que el método de Nieto sí se puede verificar su optimalidad, validando los supuestos del modelo que está detrás o subyacente. Bueno, utilizaremos retropolación restringida multivariada del tipo 1, que es cuando tenemos 32 modelos de tipo bar de dimensión 3. ¿Sí? Vamos a tener que decidir los retrasos a través del criterio BIC. Vamos a hacer pruebas de significancia para efectos de tipo determinístico, por ejemplo, estacionalidad. Vamos a validar la estacionalidad multivariada y ausencia de autocorrelación residual. Y en fin, vamos a ver si se cumplen todos los supuestos. Perdón, no sé cuánto tiempo me quede. Lila, ¿me puedes decir? Sí.
tengo todavía más tiempo. Perdón. Sí, sí, en realidad ya estamos en tiempo, Víctor, pero como has empezado unos minutos más tarde, si Ajá. quieres tomarte 5 minutos para redondear, está bien. Ok, bueno, voy a redondear los 5 minutos en un poquito más, pero no mucho, ¿sí? Nada más para mostrar los resultados, para que vean que todo esto que estoy comentando no es nada más pura palabrería, sino que realmente se aplicó y tuvimos entonces los resultados que siguen. Y pues aquí simplemente menciono que la retropoblación restringida multivariada de tipo 2 son de hecho 3 modelos VAR de dimensión 32. ¿Sí? Entonces, son 2 tipos de retropoblaciones restringidas. Y aquí tenemos entonces ya el resumen gráfico de los resultados. ¿Sí? Voy a utilizar un estado de México que es la Ciudad de México. ¿Sí? Ese es un estado, propiamente es uno de los 32 y es el estado con mayor contribución al PIB nacional, principalmente en lo que toca a las actividades terciarias, como son los servicios, por ejemplo. Bueno, entonces esa es la gran actividad 3. Aquí tenemos en principio unas gráficas en donde estamos haciendo conversión por grupos de subsectores manufactureros, ¿sí? Tenemos que en negro está aquí vemos en negro, por ejemplo, esto que está aquí, es el PIB estatal anual, ¿sí? Por división, y en azul tenemos el PIB ya estimado, ¿sí? Que es el estatal ya utilizando digamos, la dinámica que está aquí, pero uniéndolo a lo que se tenía más adelante, ¿sí? De tal forma que tengamos esta conversión que sea válida, ¿sí? Bueno, entonces aquí estamos convirtiendo actividades, ¿sí? Aquí también tenemos otro caso de conversión de actividades, como les decía, es de lo más desagregado a lo más agregado, ¿sí? Y pues vemos que estas gráficas que estamos viendo en ocasiones parecen muy distintas, lo negro de lo azul, pero lo que nos interesa es básicamente ver los cambios de dirección que hay en esas, digamos, en esas variables. Bien, ahora tenemos la conversión por grandes actividades y total estatal. Aquí tenemos la gran actividad 1, ¿sí? Que es los servicios, perdón, esto es la producción agrícola fundamentalmente, ¿sí? La gran actividad 2 es las actividades industriales, ¿sí? Y la gran actividad 3, servicios, ¿sí? Aquí no se alcanzan a ver muy bien las unidades, pero pues esto prácticamente no pinta. O sea, en la Ciudad de México no hay actividad, no hay mucha actividad que se pueda considerar de tipo 1, actividades primarias. No, más bien hay actividades de tipo servicios. Eso es lo que sí tenemos muchísimo. Bien, aquí están las actividades industriales, también hay, pero no es tanto como los servicios. ¿Sí? Entonces tenemos ya que esto va, pues va combinando las distintas fuentes de información, y aquí tenemos que hay casi no se nota en la línea roja, que es el método de Denton-Cholet, y prácticamente es lo mismo que el método de Nieto, pero el método de el método de Nieto está avalado por modelos estadísticos validados por los datos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí validamos la no autocorrelación, ¿sí? Y eso es algo que no se puede hacer con el método de Denton-Cholet. Entonces hay que creerle a los resultados del método de Denton-Cholet, mientras que aquí al método de Nieto hay que entenderle, ¿sí? Después aquí tenemos ya la retropolación de las grandes actividades, ¿sí? Ya están retropoladas hasta 1980, la gran actividad 1, la gran actividad 2 y gran actividad 3, están retropoladas, ya están reconciliadas y están actualizadas hasta el año 2016, ¿sí?
Después tenemos las tasas de crecimiento para ver que no hubiera cosas raras. Y lo que sí vemos es que en 1995 tuvimos una crisis que se llegó a llamar a nivel mundial la crisis del tequila, o sea, una crisis mexicana netamente. Y pues eso es lo que causó esa tasa de crecimiento negativa. ¿Sí? Después tenemos la retropolación de cada gran actividad al agregar todos los estados y el total del país. ¿Sí? Vemos ahí lo azul es lo que retropolamos, ¿sí? Y lo negro es lo que se tenía, digamos, conocido y que se pudo haber obtenido o que se obtuvo, de hecho, por desagregación y conversión, mientras que lo azul es por retropolación. Después verificamos que las restricciones contables se cumplieron, que la suma de todos los estados, ¿sí? Aquí están todos los estados de la República Mexicana, que todos estos estados sumaran al total nacional y que los trimestres, estos 4 trimestres del año, pues nos dieran el promedio anual. ¿Sí? Entonces verificamos que todo eso se cumpliera para que no hubiera problemas, digamos, de interpretación. Entonces, como conclusiones tenemos las siguientes. Este es uno de los primeros trabajos de investigación, al menos no encontramos ningún otro que hiciera algo semejante al que nosotros hicimos aquí, que reúne diversas técnicas estadísticas y econométricas para cumplir con un requisito explícito de una agencia nacional de estadística y que utilizara herramientas estadísticas basadas en modelos. Esto es lo que nos permitió decir que es una solución óptima. Luego, las series de tiempo trimestrales del PIB estatal se lograron retropolar hasta 1980, con año base 2013, con apoyo en modelos estadísticos validados por los datos. Eso es lo que queremos subrayar, que aquí no es que hayamos utilizado reglas, por así decirlo, reglas de dedo. No, aquí utilizamos modelos estadísticos, ¿sí? Y estos modelos estadísticos hacen que todo sea reproducible. Y además utilizamos solamente información oficial, ¿sí? Bueno, la primera etapa de la retropolación que obtuvimos, que va de 2002 hasta 1993, usa información a nivel nacional y estatal, y la segunda etapa, solamente la que va de 1992 hasta 1980, solamente utiliza información de nivel nacional, proporcionando resultados, por lo tanto, menos confiables. Bueno, obtuvimos ya estos resultados y el INEGI afortunadamente pues puso esto a que lo verificaran los contadores nacionales, a que gente de varios lados viera si había alguna inconsistencia en los datos y no se encontró ninguna inconsistencia. Entonces existen ya estos datos que se consideran oficiales entre comillas, o sea, se explica que no son exactamente los que se debieron haber obtenido en los momentos a los que se refieren. Y bueno, con esto termino y simplemente aquí están las referencias que les había mencionado, ¿sí? Y pues también les agradezco de verdad toda su atención. Si hay preguntas o comentarios, aquí estoy para responderlos. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Víctor? Bueno. Solamente saludarlo y agradecerle por un trabajo tan fantástico, tan creativo, que va a ser bibliografía para muchos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Clide. Felicitaciones a Víctor. Muchas gracias por representar también al IASI. Gracias. Qué amable eres, Evelio, como siempre. Gracias. Hay una pregunta, Víctor, en el chat. Paso a leértela, de Gastón Carrazán. Dice, los outliers y valores faltantes,
¿cómo afectan en la retropoblación? Los outliers, de hecho, no podemos corregirlos porque esos, si están ahí, pues son datos oficiales, ¿sí? Esos no se van a corregir. Tienen que quedarse tal y como pues, las publicaciones oficiales los presentaron. No tenemos ningún derecho a cambiar esos datos porque les digo, son oficiales. Entonces, eso es respecto a los outliers. Respecto a los datos faltantes, esos datos faltantes se pueden rellenar, ¿sí? De manera muy fácil, pero aquí no enfrentamos datos faltantes, ¿sí? Otra vez, ¿por qué? Porque las autoridades que hacen este tipo de trabajo, que proporcionan las estadísticas oficiales, han tenido el cuidado de que no exista ningún dato faltante, claro, dentro del rango de observaciones, ¿sí? Que se tiene. Los datos faltantes hacia atrás, esos pues, son los que nosotros estimamos. Entonces también datos faltantes, pues no tienen por qué causarnos ningún problema. Bueno, si no hubiera más preguntas, en breve, a las 2:20, hora de Colombia. Bueno, tenemos tiempo. Empezará la jornada de comunicaciones orales. Sí. Yo me estoy haciendo un lío entre los dos horarios, pero no, hay tiempo. Sí. No, estaba pensándolo como horario de Argentina. Ok. Bien, Muchas gracias, entonces, Lila. creo que nos queda agradecerte mucho, Víctor, un lujo haber escuchado tu charla y bueno, me adhiero a las felicitaciones de Evelio y de Clide. Así que bueno, damos por finalizado entonces. Si quieren sacar su silencio, le podemos dar un aplauso a Víctor también. Qué amable, gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ti.